Les agradecemos mucho el habernos compartido tantas impresionantes experiencias con brujas. Tan es así que haremos una segunda parte para incluir cada una de sus historias. Les pedimos paciencia, pues nos toma tiempo hacer una entrega digna de sus vivencias. Y qué mejor fecha que la Noche de Brujas para contar estas historias. Sumérgete en estos relatos sobrenaturales. La siguiente historia es de Sujei Luna. Es la primera vez que comparto una anécdota. Espero les resulte tan interesante como a mí. Esta es una experiencia de mi bisabuelo. En paz descanse. Cuando nació su primer hijo, mi abuelo, aún vivían en su pueblo, donde se acostumbraba que en cuanto nacía un bebé, se bautizaba. Mi bisabuelo no lo hizo, pues quería hacer una gran fiesta ya que era su primer hijo. Al pasar los días, notó que por las noches, muchas aves se paraban en el techo de su casa, sin darle mayor importancia. Una noche, lo venció un sueño repentino, tanto que se quedó dormido en una silla. Despertó al escuchar el grito de su bebé. Al abrir los ojos, vio a una gallina jalando a su hijo de la ropa, dirigiéndose a la puerta de la casa. Corrió, tomó a su bebé en brazos, y la gallina huyó a una velocidad impresionante. Mi bisabuelo platicó a sus amistades el inusual suceso. Todos coincidieron en que era una bruja y le recomendaron que bautizara al bebé, pero no lo hizo, pues sabía que así la bruja regresaría. La noche siguiente, la esperó con un machete en la mano. Nuevamente lo invadió un sueño tremendo, pero resistió, y en cuanto vio a la gallina entrar a la casa, la persiguió hasta la parte de afuera. Cuando se acercó lo suficiente, le asestó un machetazo cortándole una pata. La gallina comenzó a hablarle con voz de mujer, pidiéndole que la soltara. Le prometió que le daría cuanto quisiera, dinero, lujos, poder o lo que imaginara. Él se negó, pues la familia es sagrada. Desató el paliacate de su cuello y le amarró las alas, dejándola ahí tirada. A la mañana siguiente, encontraron a una vecina muerta, sin una pierna. Al parecer, se había desangrado por la herida. Al poco tiempo mi bisabuelo tomó sus cosas y se mudó al DF, ahora Ciudad de México. Anécdota de Ernesto Luna Rodarte. Una ocasión fui a trabajar a Coyoacán. Tenía que entregar unos trabajos de carpintería. Al terminar pasé por una feria que se había instalado en el lugar. Se me antojaba comida y dulces de ahí. Al sentarme en un puesto, una bella joven, pero un poco mal vestida, sucia, me pidió para un taco. Le dije que mejor se sentara y pidiera lo que quisiera comer. Así lo hizo. Al terminar de degustar los ricos alimentos, me dijo: «Yo sé quién eres y de dónde vienes». Casi me ganaba la risa con sus palabras, pero me contuve y solo sonreí. ¿Cómo iba a saber de mí si apenas nos habíamos conocido? No le pregunté. Ella me agradeció por la comida y le pregunté si tenía para cenar. Me respondió que no importaba. Aún así le puse un billete en sus manos mientras me despedía. Me alejé del lugar. Desorientado, pues no conocía bien el sitio, buscaba la estación del metro. Unos tipos que me vieron desde que estaba comiendo me iban siguiendo. Sin haberlo notado aún, caminaba yo tranquilamente, pero al pasar por un callejón, me empujaron y comenzaron a golpearme, diciéndome que les diera todo mi dinero, con groserías, pero me negué y forcejeaba con ellos. Repentinamente se escuchó una extraña risa. Todos volteamos y vimos que era una vieja con la nariz muy larga, pelo largo y blanco, cejas muy pobladas, algo encorvada, delgada y maloliente. Les dijo: «Apártense», y al abrir sus brazos como quien avienta algo, los tipos cayeron al suelo. A duras penas se incorporaron echándose a correr. Creí que también a mí me atacaría, pero dijo: «Aún no te pago tu buen gesto, pero sé que te volveré a ver». Pensé, ¿cómo sería eso posible? Y ella, que parecía leer mi pensamiento, dijo: «Ya lo verás, ya lo verás». Dio la vuelta y empezó a caminar.
Me quedé inmóvil de la impresión, observándola fijamente, pensando en sus palabras. Metros adelante, su ropa fue cambiando de la andrajosa vieja por las sucias prendas de la joven que momentos antes comía a mi lado. Aún más sorprendido, apresuré el paso y al alcanzarla y verle el rostro, efectivamente era la joven. Ya no era aquella vieja que me libró de los atacantes. Tras alejarse más, la perdí de vista. Minutos después, se oyó un estruendo seco, como un disparo. Volteé y vi mucha gente asombrada, señalando hacia arriba de una casa. Nuevamente era la vieja, flotando sobre el techo, con la misma risa, para desaparecer instantes después ante nuestros desorbitados ojos. De manera espontánea, los que allí estábamos, nos tomamos de las manos y comenzamos a orar. Experiencia de Chelita Cabrera. En el 2004 nació mi tercera hija. Por razones económicas, estuvimos viviendo unos meses con mi mamá, en el poblado de Santa Catarina, Hueyatzacoalco, municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. La casa era de lámina y cartón. La puerta tenía el arco de metal, pero también era de cartón grueso. Sí cerraba bien, con cerrojo, y estaba bien sellada. Un día, hubo un convivio en la primaria de mi hija mayor, por lo que debía pasar por ella a las 11 de la mañana. Tenía una moto, y me dirigía en ella hasta el centro, a la escuela de mi hija. Tenía que pasar rápido, pues dejé a mi niña recién nacida durmiendo en mi cama. Tenía apenas 4 meses. Estaba en la orilla y le coloqué 2 almohadas alrededor. Mi otra hija dormía al lado, en una cuna. Ella tenía 2 años. Le había pedido a mi niña que me esperara en la esquina de la escuela para tardar lo menos posible, y me tomó entre 20 y 25 minutos el viaje completo. Ya de regreso, metí la moto y me dirigí a mi cuarto, pero al tratar de abrirlo, simplemente no podía, por lo que empujé con más fuerza. Cuando al fin lo logré, vi que mi hijita, que apenas tenía unos meses, estaba en el suelo, boca abajo. ¿Cómo había llegado ahí? Estaba a unos 4 metros de distancia de la cama, pero era una bebé. A esa edad no pueden bajarse de ahí, tampoco gatean. La levanté espantada, pero no lloraba. Estaba ahogada, no podía respirar. Desesperada, la abracé, persigné y le sacudí el polvo del suelo. Empecé a hablarle por su nombre y fue entonces que mi bebé reaccionó. No tenía idea de qué le pudo haber pasado. Le conté al esposo de mi mamá y sin titubear aseguró que fue una bruja, que al verla sola, a pesar de ser pleno día, se la quiso llevar. Esto acrecentó mi miedo y pánico. Nunca antes había oído hablar de las brujas. No sabía que se llevaban a los niños. Mi otra hija estaba dormida en su cuna y no se dio cuenta de nada. Extrañamente, a pesar de todo el alboroto y del estruendo al abrir la puerta, no despertó. Ya no dejé solas a mis hijas en esa casa, pero este acoso apenas comenzaba. Tiempo después, fuimos a vivir a San Baltasar, colonia del mismo municipio que no está muy lejos de la casa de mi mamá. Rentamos una casa rural con 2 cuartos y un baño. Mi esposo trabajaba en una fábrica. Mi bebé ya tenía alrededor de 7 meses. Uno de esos días, me levanté temprano para llevar a mi hija a la primaria. Mis otras 2 niñas dormían, así que cerré bien y saqué mi moto para dejar a mi hija mayor en su escuela. Al regresar todo estaba en silencio. Supuse que mis hijas seguían durmiendo, pero la aterradora escena volvió a pasar. Al abrir la puerta del cuarto, mi bebé estaba otra vez boca abajo, cerca de la puerta, y casi la golpeó con ella. Otra vez no respiraba, estaba morada. Me asusté. Dios mío, ¿cómo volvió a suceder? La cargué y tardó en reaccionar. Mi otra niña, de 2 años, seguía durmiendo en su cama apaciblemente. Al primero que vi tras esto fue un cuñado de mi esposo, pero él solo se rió de mí. Me dijo que era imposible, que seguramente mi hija de 2 años la jaló, se le cayó y ya no la pudo levantar, y se volvió a dormir.
Eso me pareció completamente absurdo. En cuanto vi a mi mamá, le conté. Me creyó y dijo que seguramente la bruja me había seguido, pues estaba tras mi bebé y se la quería llevar. Mi hija enfermó muy feo tras este incidente. Padecía constantemente fiebre y lloraba mucho. Tras pasar solo 2 meses en esa casa, nos mudamos nuevamente. Un primo mío me propuso que, si le cuidaba una funeraria que acababa de abrir, podría vivir ahí sin pagar renta, y por la necesidad económica que teníamos. Así lo hicimos. La funeraria estaba en San Cristóbal. Mi suegra no estaba de acuerdo del todo, pues decía que eso le daba escalofrío. Yo le dije que no pasaba nada, pues teníamos que hacerlo por la mala racha que estábamos pasando. Pero debo confesar que sentía profunda tristeza al ver los ataúdes, especialmente los que son para niños pequeños. Ya instalados ahí, una noche, escuchamos el canto de un pájaro, o al menos eso pensamos que era. Continuamos escuchando lo mismo las noches siguientes. En una ocasión, ya muy entrada la madrugada, mi esposo salió al baño y vio una lechuza. Yo no me acordaba del cómo era esa ave, pues había visto una, pero cuando era más joven. Otra madrugada que mi esposo tuvo que salir al baño, la lechuza seguía allí. Incluso cuando se acercó, contrario a espantarse, comenzó a ulular con más intensidad, moviendo sus ojos de una forma muy extraña. Eso me dio mucho miedo, tanto que yo procuraba no salir al baño por las noches. Teníamos un vecino, ya mayor, que era barbacoyero. Me refiero a que se dedicaba a hacer barbacoa. Un día, que salí a barrer la funeraria, me dijo: «Oiga, vecina, ¿ya vio el pájaro que viene de noche?» «Yo no, vecino, mi esposo sí», le contesté. «Pues tenga cuidado, ese no es un pájaro, es una bruja que los está espiando», agregó. Me preguntó si tenía bebés y le expliqué que la más pequeña ya no estaba tan chiquita, ya tenía 8 meses. Se le hizo extraño, pero me aterró que dijo que no solo cantaba, la había visto bajar a mi patio durante la madrugada. Insistió en que era una bruja y que cuidara a mi bebé. Le agradecí, pero sentí un enorme escalofrío recorrerme. ¿Acaso eran varias brujas? ¿Estaban por todos lados? ¿O era la misma que nos acosaba en todos los sitios donde habíamos vivido? Le pedí a mi difunto padre que cuidara de mi bebé, pues siempre he sentido su amor y protección. Él ha sido un ángel en este y el otro mundo. Días después, mi hija mayor me contó que por las madrugadas llegaba una hada y platicaba con ella. Le dije que no la escuchara, que eso no era un hada, esa cosa quería llevarse a su hermana. Me contó también que la supuesta hada le preguntaba su nombre, qué hacía, qué le gustaba, y le ofreció que podría cumplirle lo que quisiera. Colocamos una Biblia abierta en el Salmo 91, rociamos con agua bendita, pintamos cruces blancas en las paredes, pusimos listones rojos, cruces de ocote y tijeras abiertas bajo las camas, además de un rosario de plata. Yo siempre dormía abrazando a mi bebé. Mi hija mayor comenzó a despertarse en medio de la noche. Decía que de la televisión salía un sonido muy feo, pero no veía la televisión encendida. Además aseguraba que el aparato se le venía encima. En este punto, yo dormía junto con mis 3 hijas. Mi esposo tenía que dormir aparte, pues no cabíamos en la misma cama. Parecía que mis hijas, al dormir conmigo, no tenían pesadillas ni despertaban por las noches. Así fue hasta que tuvimos que cambiar de casa otra vez. Regresamos con mi mamá. Meses después, parecía que ya todo se había normalizado. Mi hija menor ya tenía 1 año y medio, ya hablaba y caminaba. Estábamos desayunando en el patio. Mi mamá tenía guajolotes, pollos y gallinas. Mi niña empezó a decir: «Pollo, pollo». No le hice mucho caso, era temprano. De la nada, un guajolote se esponjó y se le fue encima a mi bebé.
y comenzó a picotearla. El esposo de mi mamá lo jaló con fuerza para quitárselo. Mi hija lloraba horriblemente. El animal seguía embravecido, a tal grado que tenían que sujetarlo para que no atacara a mi bebé. El esposo de mi mamá no tuvo más remedio que romperle un ala, tomar un machete y sacrificarlo. Fue un comportamiento repentino, fuera de toda lógica. Nadie quiso que lo comiéramos. Mi mamá sospechaba que fue acción de una bruja, pero nunca lo sabremos. Mi hija, Aminali, nunca quiso dormir sola. Cuando dejé de dormir con ellas, continuó durmiendo con su hermana Aimé. A pesar de los años, me contaba que en ocasiones soñaba una bruja parada detrás de la puerta de su habitación, sin que ésta pudiera entrar. Actualmente tiene 17 años y cursa el 3er año de bachillerato. Gracias a Dios, está bien. Experiencia de Dafne García la Triste. Buenas noches. Les comparto una anécdota que me pasó en Villa Lázaro Cárdenas, la 1, en Puebla, de donde es originario mi esposo. Aunque lo conocí en la Ciudad de México, al cabo de un tiempo decidimos irnos a vivir a ese pueblito, con su familia. Teníamos ya una hija de 4 años y una niña de 1 añito. Nos instalamos en una casa que mi cuñado nos prestó. Por cierto, tenía cerca de 2 años sola, pero estaba completamente amueblada. En cuanto llegamos, limpiamos a fondo, pintamos e hicimos todos los arreglos necesarios. Lo único que me incomodaba era que mi cuñado tenía un altar de la Santa Muerte en una habitación. Acomodé todos los muebles a mi gusto, a excepción del altar. Respeto mucho la creencia en ella, pero me infunde algo de miedo. Y según lo que sé, si no eres el dueño, no debes tocar nada de sus ofrendas. Cuidé mucho ese aspecto, pero tampoco quería quedarme en esa habitación. Pero era la única que tenía la casa, pues preferí colocar mi cama en lo que debería ser la sala, y en ese cuarto solo puse el mueble donde acomodaba mi ropa. Por las noches apagaba todo, menos la luz de esa habitación, por el miedo que me causaba. Una noche, terminando de trabajar, mi esposo se acostó muy cansado y rápidamente lo venció el sueño. Mis hijas también dormían y yo quise aprovechar para ver la tele un rato tranquilamente. Estábamos en la misma cama. Pasaron 2 horas. Era alrededor de la 1 de la madrugada, cuando repentinamente mi niña, de apenas 1 año, se levantó y pasó por encima de mí, sin decirme nada, ni mirarme siquiera, y bajó de la cama. Yo estaba mirándola extrañada. Quería saber qué buscaba, pues aún no iba sola al baño, usaba pañal. Me invadió el miedo, que fue aún mayor cuando vi que ella corrió hacia la habitación donde estaba el altar. Estaba estupefacta. Empecé a llamarla por su nombre para que regresara. Sentí que me observaban, por lo que giré mi cabeza hacia la ventana, que no tenía cortina, y podía verse a la distancia algo parecido a un foco rojo, flotando. Yo creía que era un globo de Cantoya o algo parecido. Quería encontrar una explicación racional para que no aumentara mi temor, por lo que me quedé observando fijamente esa luz, pero fue creciendo y cada vez se acercaba más y más a la ventana. Entré en pánico porque se aproximaba lenta pero directamente. Aterrada, empecé a jalarle la pierna a mi esposo, sin dejar de mirar, mientras le gritaba: «Amor, despierta, despierta», pero no me hacía caso, por lo que desesperada, lo golpeé en la pierna y le grité aún más fuerte. Por fin despertó, y somnoliento me preguntó qué pasaba. Solo pude decirle: «Mira, una bruja». Miramos hacia la ventana, y literalmente estaba una bola gigante de fuego, completamente estática. Mi esposo se levantó rápidamente y me preguntó por la niña. Le señalé el cuarto del altar y corrió rápidamente por ella. Yo estaba petrificada, sentía que si me movía me pasaría algo. En cuanto mi esposo me dio a mi hija en los brazos,
Se acercó a la ventana y comenzó a gritarle groserías. La bola de fuego se empezó a alejar rápidamente. Cuando parecía que ya estaba a unos 100 metros de distancia, mi esposo tomó su rifle de postas y salió al patio a dispararle, pero no logró acertar ni un solo tiro. Entró a la casa y mi niña ya se había dormido nuevamente. Platicamos lo sucedido. Él me tranquilizó y luego dormimos. Al día siguiente, nos levantamos temprano. Mi esposo tenía que ir a la casa de su mamá para preparar pollos que vendíamos, que por cierto estaba a un lado de la nuestra. Yo me quedé en casa preparando el desayuno y las cosas del negocio. Mis niñas aún dormían. Tenía que salir a la tienda por algunas cosas. Estaba a 3 casas de distancia, así que me aseguré de que mis hijas estuvieran bien y corrí a la tienda. Me tomó menos de 2 minutos. Cuando regresé, revisé a mis niñas. Seguían dormidas. Continué con mis quehaceres, pero de pronto percibí un olor a humo. Yo no tenía nada encendido en la cocina, y el olor no era como el que proviene de la leña. Seguí buscando el origen, y mi sorpresa fue que justo al lado del marco de la puerta de la entrada había un pantalón de mi niña pequeña, tirado en el piso, completamente en llamas. Me desconcertó, pues estaba segura de que eso no estaba ahí cuando salí a la tienda, y no lograba explicarme cómo fue que pudo encenderse. Dejé que el pantalón se consumiera mientras le gritaba a mi esposo que acudiera para que lo viera. Le pregunté si había entrado él a la casa cuando yo no estaba, tratando de encontrar una explicación lógica a esto. Dijo que no, pues estaba muy ocupado. Tomó un palo y levantó el pantalón aún encendido. Nuestra sorpresa fue mayor cuando vimos que estaba encima de una chamarra de mi esposo, a la que no le pasó absolutamente nada, ni siquiera olía a humo, mientras que el pantaloncito de mi hija terminó hecho cenizas. Desde ese día, coloqué unas tijeras bajo la cama y llené la azotea de semillas de mostaza y espinas de cornezuelos. Le ponía la ropa al revés a mi niña pequeña y hacía las cosas que me aconsejaban con tal de protegerla. Tiempo después, me enteré que una señora de por ahí tenía fama de bruja. No puedo asegurarlo, pues esa señora jamás hablaba con nadie, ni salía de su casa. Era muy raro verla en la calle, y las pocas veces que salía, agachaba la cabeza para que no le vieran la cara. Mi vecina me contó que veía un pájaro muy grande, como un sopilote, parado frente a mi casa, pero no se acercaba más. Tras un par de años, decidimos mudarnos de nuevo, y ahora habitamos en Loma Bonita, Oaxaca. No sé qué retorcida broma nos juega el destino, pero fuimos a dar a la casa donde vivía la bruja de este pueblo, de la que se cuentan muchas historias. Experiencia compartida por Jocelyn. Hola, es la primera vez que escribo. Me han pasado varias cosas paranormales que ya tendré oportunidad de contarles. Mi esposo y yo construimos un cuarto arriba de la casa de mis suegros. Vivimos ahí por un tiempo. Cuando nació nuestro segundo hijo, tras salir del hospital, pasábamos la cuarentena en ese cuarto. Una noche, alrededor del 5.º día de la cuarentena, desperté alrededor de las 3 de la madrugada, pues escuché un ruido afuera. Presté mucha atención y noté que era un aleteo muy intenso, pero no era normal. Las alas golpeaban fuertemente, cortando el viento. Desperté a mi esposo, pensando que quizás lo estaba soñando o alucinando. Al despertar, le dije muy determinada que me asomaría, pero me lo impidió. Me explicó que en esa zona se relataban avistamientos de brujas y que era peligroso salir. Al día siguiente, le contamos a mi suegra. Nos dijo que se alegraba de que no hubiese salido, pues efectivamente era una bruja que seguramente había olido a mi niño. Nos relató que uno de sus cuñados, cuya casa colinda con la nuestra por la parte de atrás, también llegó a escuchar un aleteo así en su ventana. Inclusive, hace muchos años, cuando mi esposo era soltero, también escuchó ese aleteo en la ventana de mis suegros.